Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un flujo de caja o un control de caja, donde vamos a anotar lo que son las entradas y las salidas de dinero para obtener un saldo, que es el saldo que debemos pues tener en caja, debe coincidir con nuestro saldo en caja. Vamos a iniciar con el encabezado. Entonces colocamos un encabezado, una columna para la fecha, otra para la descripción, otra para el estado. No vamos a tener una columna que diga ingreso, egreso y saldo, sino en una misma columna vamos a elegir si es un ingreso o si es un egreso. Y el valor, que es donde va a ir el monto con el cual estamos trabajando. Entonces, vamos a darle formato de tabla, seleccionamos las celdas que acabamos de dar para encabezado, nos vamos a la cinta de opciones, acá en la ficha insertar, hacemos clic y en esta partecita, en este icono que dice tabla, le damos clic y nos aparece este cuadrito. Entonces, en este cuadro tenemos que darle acá en el check que dice la tabla tiene encabezados. Si no lo hacemos y le damos a aceptar sin darle en el check, entonces nos va a agregar un encabezado. No nos va a dejar este encabezado que nosotros tenemos, sino que nos va a agregar uno en blanco. Una vez le hayamos dado acá clic donde dice la tabla tiene encabezado, entonces le damos a aceptar. Y ya tenemos el formato de tabla. Si no nos gusta ese color y ese diseño, acá nos vamos, acá nos aparece la ficha de diseño de tabla y en el estilos de tabla vamos a elegir el diseño que nosotros deseamos. El color, el diseño. Bueno, ahí podemos elegir el formatico. Entonces ya venimos y le damos formato a la tabla que estamos haciendo. Podemos centrar, ampliamos un poquito más las columnas. Entonces vamos a centrar este encabezado. Nos vamos a la ficha inicio. Acá en el grupo de alineación le damos centrar y ya nos queda centradito. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar. Vamos a darle formato a cada una de las columnas. Esta pues como va a ir una fecha, cuando nos aparece esta flechita, acá una flechita negra hacia abajo, le damos clic y nos vamos para los formatos, acá donde dice general desplegamos y le vamos a dar fecha corta, puede ser, ya nos queda con formato de fecha. Descripción y estado lo dejamos así, que nos quede con formato general. Donde dice valor, nuevamente con la flechita negra, cuando nos aparece esa flechita negra, le hacemos clic y le vamos a dar un formato de moneda que puede ser acá. Le damos clic, ya nos queda con formato y acá le damos 2 veces clic para que no nos aparezcan los decimales. Como no tenemos números todavía, pues no nos vamos a dar cuenta qué cambio nos está haciendo, pero ya cuando le agreguemos los montos o los valores, nos va a aparecer el formato que acabamos de elegir. Listo, entonces, ahora vamos a utilizar acá 3 celdas en la parte de arriba, una para que diga ingreso, otra que diga egreso y otra que diga saldo. Estas celdas ya no hacen parte de la tabla, ya nos quedan por fuera de la tabla, entonces en la primera vamos a poner ingreso o ingresos, en la segunda celda vamos a poner egresos o salidas, vamos a poner mejor salidas, que es una palabra más conocida. Entonces, ingreso, que son las entradas, y egreso, que son las salidas. Vamos en ingresos, bueno, dejemos en ingresos y entradas, la conocemos que es lo mismo. Ingresos, salidas y saldo. El saldo sale pues de restarle a los ingresos las salidas, o si le quieren colocar egresos, como les suene mejor. Listo, entonces vamos a seleccionarlas, estas 3 celdas junto con las 3 de al frente, que es donde nos va a quedar los valores, y vamos a darle unos bordecitos, como para cuestión de darle formato, le damos todos los bordes. Acá podemos centrar estos datos o los podemos alinear a la derecha si queremos para que nos queden cerca de donde vamos a tener acá los valores. Entonces, ¿qué vamos a tener en ingresos? Vamos a tener la suma de todos los ingresos que hayamos registrado en esta tabla. En salidas, pues la suma de todo lo que sean salidas de dinero y el saldo será el total, es decir, a los ingresos le restamos las salidas y vamos a obtener un saldo que es lo que debemos tener en efectivo en caja. Entonces, vamos a empezar a llenar la tabla. Bueno, vamos a poner una fecha cualquiera. Entonces, por ejemplo, el 1 de agosto, 1 del 08 del 2023. Descripción puede ser venta. En estado, entonces acá es donde tenemos que indicar si es una salida o es una entrada de dinero.
o mejor dicho, si es un ingreso o una salida, que es como lo hemos nombrado. Entonces, acá vamos a hacernos una lista desplegable, estando ubicados en esta celda, le damos clic en la celda, en la primera nos vamos a la ficha datos, acá en la cinta de opciones, donde dice datos, hacemos clic y luego nos vamos acá para el grupo herramienta de datos. Acá nos aparece un icono pequeñito que si ubicamos el cursor encima y no le hacemos clic, nos aparece la descripción y este se llama validación de datos. Le damos clic encima del icono y ya nos va a aparecer este cuadrito. No sé si lo estén viendo, yo creo que sí, vamos a ubicarlo en este ladito. Y vamos a hacer la lista desplegable acá. Entonces, acá donde dice permitir, nos aseguramos que estemos en la ficha configuración, que es donde vamos a configurar nuestra lista. En criterio de validación, donde dice permitir, le damos clic y elegimos lista. En origen, entonces, vamos a escribir, como son solamente dos palabras lo que vamos a tener ahí. Si son ingresos o si son salidas, o si ustedes han puesto ingresos y egresos, entonces eso es lo que van a poner. Si han puesto entradas y salidas, eso es lo que van a poner. Vamos a poner esas dos palabras. Entonces, en el caso de este video, escribimos ingresos y salidas. Entonces, ingresos, separamos con punto y coma y escribimos salidas, que es el otro nombre que le dimos. A las entradas de dinero le dimos el nombre ingresos y a las salidas de dinero, pues le dimos el nombre salidas. Listo, solo necesitamos esas dos palabritas y nos vamos a ir a darle a aceptar y listo. Ya tenemos acá nuestra lista desplegable, nos damos cuenta porque nos aparece esta flechita que es muy parecida a las flechas que están acá de los filtros de la tabla. Si le damos clic, ahí tenemos si es ingreso o es salida. Entonces, una venta es un ingreso. Le damos clic en ingreso, no tenemos que escribir, solamente elegimos un valor de la lista y vamos a colocar un monto, puede ser 300.000 pesos. Como ya le tenemos formato de moneda, entonces ya nos aparece. Si no queremos ver estas flechitas, que estas flechitas son filtros para uno seleccionar datos y filtrarlos, como su nombre lo indica, pues son filtros. Entonces podemos quitarle esos filtros a la tabla, nos ubicamos en la tabla, en la misma ficha datos, acá, donde estamos, donde ingresamos la lista desplegable, en esta partecita donde dice ordenar y filtrar, acá nos damos cuenta que la palabra o el icono de filtro está activo. Le damos clic para desactivarlo y ya se nos desaparecen esas flechitas del encabezado si es que no queremos verlas ahí. Entonces, listo. Ahora sí, ya tenemos la tabla automatizada. Entonces, vamos a hacer la sumatoria acá donde dice ingreso. Entonces, acá vamos a agregar una fórmula o una función. La función sumar.si es una función condicional. Necesitamos que esa función nos sume de la columna de valor todos los valores, pero que solamente sean los valores correspondientes a los ingresos, que no nos vaya a sumar toda la columna simplemente porque ahí vamos a tener también valores de salidas o de egresos de dinero. Entonces, vamos a a colocar el igual, que es el que siempre se coloca para agregar una fórmula o para empezar una función. Entonces empezamos a escribir y nos aparecen todas las posibles coincidencias con la función suma. Necesitamos la función sumar.si. Aquí la tenemos. Está la sumar si conjunto y está la sumar.si. La sumar si conjunto es cuando tenemos más de una condición o también se puede utilizar en este caso que es solo una condición, pero como tenemos solo una condición voy a utilizar la función sumar.si. Doy doble clic y ya me aparece acá los argumentos que tiene esta función. Entonces primero me está pidiendo el rango es decir, dónde están, en cuál columna están los criterios que yo le voy a señalar, o sea, o las palabras que yo necesito que él me sume a la condición por la cual me va a sumar de la columna valor. Un rango son más de una celda. Entonces lo que me pide es la columna donde está la información. Me voy a ubicar acá en el encabezado donde dice estado. Cuando me aparece esa flechita negra, yo le doy clic y él me selecciona la columna. Con eso, cada vez que yo le ingrese datos a la tabla va a ir creciendo y todos los datos que yo le ingrese a la tabla van a quedar dentro de esa función. O sea, esa función me va a abarcar todo lo que yo le ingrese a esta tabla. El primer argumento es el rango, ya lo tengo, entonces le voy a dar punto y coma. Ahora me pide el criterio. ¿El criterio qué es? Es la condición, es decir, o sea, yo necesito que de la columna valor me sume
todos los valores, pero que digan ingreso, que en la columna de estado digan ingresos. Entonces, ese va a ser el criterio. Se lo voy a escribir. Dos cosas, se lo puedo escribir entre comillas o simplemente voy a seleccionar la celda que dice ingresos porque tiene el mismo nombre. Tengo que haber colocado el mismo nombre en la lista desplegable, tal cual, si no, no me lo va a encontrar. Como sí coloqué el mismo nombre, entonces voy a seleccionar la celda sin ningún problema porque ahí tengo el criterio. Le doy punto y coma y luego el tercer argumento que me está pidiendo es el rango de suma, es decir, en cuál columna están los valores que desea sumar. Está en la columna valor. Cuando me aparece acá la flechita negra hacia abajo, le doy clic, que con eso me está seleccionando todo lo que me vaya a quedar en esa columna cuando empiece a agregarle datos a la tabla. Cierro el paréntesis y he terminado la función, le doy enter y listo. A esto me hace falta darle formatico, selecciono las tres celdas, me voy para la cinta de opciones, en la ficha inicio le voy a dar este formato de contabilidad, puede ser el de millares, ustedes eligen uno que pues tenga formato que se pueda leer, porque un número sin separador de miles, pues es muy difícil leerlo, es más complicado, entonces es mejor que tenga un formatico de moneda. En salidas, vamos a utilizar la misma función, vamos a hacerla de nuevo y así practicamos. Sumar.si, acá la tenemos, doble clic. El rango, nuevamente la columna de estado, cuando me aparece esta flechita negra, a veces se demora, entonces uno tiene que tener paciencia y sube con cuidadito hasta que fin aparece, le damos clic. Ya tenemos el rango, punto y coma para pasar al siguiente argumento. El siguiente argumento es el criterio. Ahora voy a elegir la celda donde escribí salidas. Recuerden que solamente podemos elegir esta celda si en la lista desplegable he escrito la palabra tal cual la tengo acá. Como si lo hice, voy a elegir la celda y así no tengo que escribir el criterio. Punto y coma. Y el siguiente argumento es el rango de suma, que viene siendo mi columna de valor. Nuevamente me aparece la flechita negra hacia abajo. Le doy clic y ya me está seleccionando toda la columna. Cierro paréntesis y termino mi función. No tengo ningún monto en salidas, entonces pues no me suma nada. Vamos a agregarle más datos para que me aparezca algún valor en salidas. Entonces voy a utilizar la misma fecha con control J, bajo la misma fecha. Resulta que ahora realicé una compra de mercancía. Ahí iré a escribir qué fue lo que se compró, si es, digamos, una tienda, entonces se compraron huevos, se compraron leche, se compró queso para la venta, lo que se haya comprado, si es un gasto, lo que sea, lo que tenga que ver con salidas de dinero, porque acá vamos a registrar una salida. Entonces, compra de mercancía, por ejemplo. Acá tengo una lista desplegable, si se dan cuenta, a medida que yo escribo, la tabla va creciendo sola y todo lo que haya hecho para la primera celda me quedó para toda la columna, se va replicando. Acá vuelvo a tener la lista desplegable, no necesito volverla a hacer, ya me va a aparecer en toda la columna. Resulta que ahora es una salida de dinero. ¿Por qué valor? Por 80,000 pesos. 80,000. Y miren que acá ya me salió 80,000 pesos. Ahora el saldo, entonces el saldo, pues íbamos a hacer una fórmula, una resta, que restamos a los ingresos. Selecciono la celda donde dice ingresos o donde está el valor de los ingresos, menos el valor de las salidas o de los egresos si ustedes le han puesto egresos. Le doy enter y ya tengo el saldo. 300,000 menos 80,000, 220,000. Acá esto le puedo dar, por ejemplo, un color diferente al saldo para que me resalte y quiero ver siempre cuál es el saldo que tengo, resaltadito en negrita puede ser, una fuente un poquito más grande, bueno, eso ya es cuestión pues de formato y de organizar el archivo de manera que visualmente pues también me genere buena información, que pueda ver, digamos, rápidamente el saldo, por ejemplo. Vamos a ingresarle más datos para seguir comprobando que nuestra tabla está funcionando bien y que quedaron las fórmulas y quedaron para toda la tabla. Entonces vamos a ingresar otra venta o vamos a colocar otro ingreso para darnos cuenta que realmente está sumando, porque acá tenemos un solo ingreso, listo, nos pasó el valor para acá, pero queremos saber si realmente nos va a sumar y si nos va a clasificar que solamente nos esté sumando los ingresos. Entonces vamos, por ejemplo, el día siguiente, el 2 de agosto, nuevamente una venta o un cliente que nos debía pagó, bueno, lo que sea, la descripción que sea, acá ya tengo nuevamente la lista desplegable porque la tabla automáticamente me la va a poner, es ingresos y el valor es de 120,000 pesos. Le doy enter
y ya me está sumando en ingresos, me suma 300.000 más 120.000 son 420.000 y también me está actualizando mi saldo, 420.000 menos 80.000, 340.000. Entonces ese es el efectivo que debo tener en caja, pues digamos que para un negocio pequeño que se maneja, el efectivo generalmente se maneja en el negocio, no se está consignando en el banco, entonces para saber realmente cuánto tengo en efectivo. Ya lo que los clientes deben, pues se maneja parte de un control de cartera, de más anotaciones, digamos, bien especificadas. Pero esto sería un control de caja, no es complicado de hacer. Si tenemos un computador y en los computadores está el paquete de Office, tenemos el Excel, entonces podemos darle un buen uso y vamos a tener bien registrado todos nuestros datos. Entonces acá, por ejemplo, le podemos poner nombre a la hoja si la vamos a hacer por meses. Acá en la pestañita de las hojas, de las etiquetas de hoja, le damos clic derecho, es una opción, y acá dice cambiar nombre, le damos cambiar nombre. Y si no, la otra opción es simplemente darle doble clic, nos ubicamos en la etiqueta, 2 veces clic, ahí se resalta y podemos empezar a escribir. Entonces, por ejemplo, esta sería la de agosto. Me quedó mal escrito. Agosto. Listo. Si queremos darle un color, clic derecho. Acá nos dice color de pestaña y le podemos dar el color que más nos guste. Cuando estamos en la misma hoja no se ve, pero si pasamos a otra hoja, entonces ya vamos a tener vamos a poder ver el color que pusimos. Mira ahí, hoja 2 y la hoja de agosto y ya se le nota el color. Entonces, resulta que esta es la de agosto. Ahora para septiembre tengo que volver a hacer las mismas fórmulas y volver a hacer todo el proceso. No, podemos copiar la hoja. Entonces, ¿cómo la copiamos? Tenemos la tecla control sostenida y arrastramos la hoja. Aquí la vamos arrastrando, soltamos. Ahí no se copió. Control, soltamos el clic y listo. Esta es la de agosto, que es la original, la que acabamos de hacer, y la que dice agosto 2 es la copia. Entonces, ¿qué hacemos? A la que dice agosto 2 le cambiamos el nombre, clic derecho, cambiar nombre o doble clic, y le ponemos septiembre, y si queremos ponerle un color diferente, pues ya sabemos cómo, cambiarle clic derecho, color de pestaña, y le agregamos el color que deseemos. Entonces, ¿qué le podemos borrar a esta hoja que ya es la de septiembre, que no quiero que tenga los datos de agosto porque pues es nueva y necesito agregarles la información de septiembre? Podemos borrar todos los datos donde no hayan fórmulas. Aquí no hay fórmulas, aquí no hay fórmulas, ahí es una lista desplegable. Aquí tampoco hay fórmulas, es decir, en la tabla no tengo fórmulas, las fórmulas están, es en el cuadrito de la parte de arriba, así que yo puedo seleccionar los datos de mi tabla con esta flechita que está acá diagonal, selecciono. Ay, ahora no aparece. Y puedo borrar esta flechita diagonal, me selecciona toda la tabla. Tiene que estar diagonal, esa. Le doy clic y entonces le doy suprimir y listo. La tabla me queda sin datos, pero no se me han dañado las fórmulas que están acá. Si miramos en la barra de fórmulas me aparecen las mismas fórmulas y me están sumando lo que dice mi tabla. ¿Cómo sé si esto es una tabla con formato de tabla? Yo me ubico dentro de la tabla y acá me aparece en la cinta de opciones la ficha diseño de tabla. Ahí sé que sí es una tabla con formato de tabla. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, 1 de septiembre, 1 del 09 del 2023. Entonces, por ejemplo, la primer venta, estado, miren que ahí está la lista desplegable, no se borró, solo se borraron los datos. Ingreso, entonces, 350.000 pesos. Le damos Enter y mire que acá se está sumando. Acá lo que no tenemos es, por ejemplo, un saldo inicial. Entonces, solamente es un control de flujo de caja. No tenemos un saldo que viene el saldo inicial. Entonces, se lo va a sumar al saldo que tenemos acá. No, es solamente un flujo de caja para cada mes. Ya pues tendríamos otro archivo donde traigamos el saldo del mes anterior. Ya en el canal tenemos también un video cómo hacer un archivo, digamos, más completo, que nos englobe más todas las operaciones del negocio. Por ahora, este era lo que quería compartirles hoy. Si de pronto querían un archivo mucho más sencillo de manejar, pues acá tenemos esto. Y así pueden ir replicando para todos los meses la misma hoja, copiándola, la hoja y borrando los datos para agregar los datos del nuevo mes.